El Knotfest 2017 está muy cerca. Este festival que nos ha traído a grandes bandas del metal está próximo a celebrarse de nuevo en la ciudad de Toluca. Y por esta razón, te vamos a contar algunas curiosidades y parte de la historia de una de las bandas que más ha llamado la atención. Esto es rumbo al Knotfest de Children of Bodom. Children of Bodom es una banda de metal melódico proveniente de la ciudad de Espoo, en Finlandia. Esta banda se formó en 1993 bajo el nombre de Inert. Los miembros fundadores de esta banda fueron el guitarrista y vocalista Aleksi Laiho y el baterista Jaska, los cuales se conocieron en la etapa de la secundaria, y fue a los 14 años cuando decidieron crear una agrupación. Aleksi Laiho nació el 8 de abril de 1979. Su primer instrumento fue el piano, el cual comenzó a tocar a la edad de los 5 años, y posteriormente tocaría el violín. Aleksi comenzó a tocar guitarra a los 11 años, y se cuenta que una de sus más grandes influencias fue el guitarrista Steve Vai. Por su parte, Jaska nació en 1979. También comenzó con el piano, y además de esto se unió a la banda de la escuela, en donde tocaría el corno francés. Posteriormente comenzaría a tocar la batería a la edad de los 12 años. Luego de conocer a Aleksi, Jaska terminó de formar la banda incorporando a Alexander Kupala, Henka Blacksmith y al tecladista Jani Pera. La banda entró al estudio solo un año después de haber sido fundada, para grabar el demo Imposition of Heaven, el cual contenía 3 temas. Para 1995 grabarían su segundo demo, en el cual el trabajo de Aleksi cobraría más fuerza, ya que además de ser el vocalista y guitarrista, también se encargó de la ejecución de los teclados y del bajo. Después de un demo más titulado Shining, lograron firmar con el sello Spinefarm Records, bajo el nombre de Children of Bodom. La banda realizó este cambio de nombre debido a que previamente habían firmado con otra disquera, la cual ofreció un contrato mucho menos atractivo, por lo que se vieron obligados a decir que Inert se separaba con la finalidad de anular el contrato previamente firmado. El nombre Children of Bodom proviene de un asesinato cometido en el lago Bodom, en Finlandia, el 4 de junio de 1960. La historia cuenta que una noche, 4 adolescentes fueron a acampar al lago. Al despertar, 3 de ellos fueron asesinados, y el cuarto, un joven de 18 años, sobrevivió, pero se encontraba herido. Los ataques fueron realizados con un arma blanca por una persona desconocida. Las víctimas mortales tenían entre 18 y 15 años. Por su parte, el sobreviviente fue condenado a prisión en el 2004, es decir, 44 años después de lo sucedido, pero al final fue absuelto. Hasta la fecha, el caso no ha podido ser esclarecido. Para 1997 la alineación sufrió un cambio fundamental, ya que se incorporaría a Jane Weirman, un virtuoso tecladista quien con solo 16 años ya se había graduado del Conservatorio de Finlandia. La inclusión de Jane fue la pieza perfecta para dar paso a su primer material discográfico, titulado Something Wild. El segundo álbum de la banda originalmente iba a ser llamado Towards the Dead End, pero decidieron cambiarle el nombre a Hatebreeder. Este disco les daría una proyección mucho más amplia. Incluso llegaron a tocar en Japón, en una gira junto con In Flames y Synergy. Por lo que en esta gira, Aleksi tuvo que tocar para Children of Bodom y Synergy en la misma noche. Tanto las portadas de los discos Hatebreeder y Beware the Heavens fueron diseñadas por Graham French. Ambas portadas incorporaron un elemento como sello distintivo de la banda, The Grim Reaper, quien aparecería en las portadas de los 9 discos de estudio, sufriendo pocos cambios. Los más significativos son en el álbum Are You Dead Yet, en el cual solo se ve la mano tomando la guadaña; en Blood Drunk, donde se vuelve un poco más difícil de distinguir; y en Relentless, Reckless Forever, en el cual no se muestra la cara y el vestuario sufre un cambio de diseño. La imagen de esta mascota es también inspirada en el acontecimiento del lago Bodom. Con el tiempo, Aleksi decide renombrarlo como Roy, basándose en una escena de la película Hot Shots. Roy. Roy.
I went to school with that man. Hablando de películas, los miembros de Children of Bodom tienen un alto gusto por el cine. Esto se ve reflejado en sus letras, ya que en varias de las canciones incluyen frases de películas. Como ejemplo, la frase final de Bodom Beach Terror, la cual proviene de la película del 2000, American Psycho. My pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. El discurso al final de Needler 24/7 viene de la película Platón y es hablado por Tom Berenger. Death? Well, you all know about death. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. Thou art not so. La introducción hablada de la canción Follow the Reaper proviene de la película El Exorcista 3. La introducción hablada del álbum Headbreeder proviene de la película Amadeus de 1984, la historia de Mozart. La introducción de Dead Knight Warrior se tomó de la película It de 1990, y el discurso de la presentación de Neil fue tomado de una de las películas más premiadas por el Oscar, Ben-Hur. Los miembros de Children of Bodom tienen un buen sentido del humor. Esto lo hace notar cada vez que crean algún cover de una canción totalmente ajena al mundo del heavy metal, entre los cuales encontramos Rebel Yell de Billy Idol, Somebody Put Something in My Drink de The Ramones, Party All the Time de Eddie Murphy, Sleeping in My Car de Roxette, y el cagadísimo Upside Down Again de Britney Spears, en donde las voces las realizó una cantante llamada Yona Kosonen, con la que Alexi mantiene una conversación a mitad de la canción en idioma finés, que se traduce más o menos así. Hei Opue, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle. Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis... On, sixpacki, kyllä. Vähän sä ois tarvinnut, hyvä mies. Mutta ei mulla oo väkeviä. Niin, mutta aamuksi. Hasta aquí llegamos con los datos de esta banda. Si te gustó el video, dale like y ayúdanos a compartir. También te puedes agregar a nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook o suscríbete a este canal, en donde si te gusta el rock y el metal, seguro encontrarás algo de tu agrado. No olvides que estaremos haciendo la reseña del Notfest 2017, así que quédate al pendiente. Para Sounds of Rock, yo soy Edgar. Pásala chingón y nos vemos en el próximo concierto.